Bien. El próximo ejercicio lo vamos a hacer de pie. Vamos a abrir las piernas al ancho de la cadera. Vamos a aflojar rodillas. Vamos a llevar un pie hacia adelante y vamos a marcar punta, talón. Fíjate que la rodilla de la pierna contraria esté flexionada, que no esté trabada. Voy hacia atrás. Punta, talón y vuelvo. Punta, talón y vuelvo. Punta, talón y vuelvo. Esto lo vamos a hacer 10 veces con cada pierna. Prestale atención a la rodilla que queda de apoyo, ¿sí? Que no quede trabada la articulación. Bien, una vez que lo hayamos terminado, lo que vamos a hacer es volver a abrir las piernas, como hicimos en el ejercicio de flexionar rodillas, pero ahora lo que vamos a hacer, acuérdate de tener en cuenta que cuando se flexione la rodilla quede a la altura del tobillo. Pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a bajar hasta donde puedas y una vez que estés ahí, vamos a extender una pierna, vuelvo al centro, extiendo la otra. Vuelvo al centro, voy hacia un lado, el torso bien derechita, tenés la cola abajo, vuelvo al centro, esta queda flexionada, esta extiende. Vuelvo al centro y cambio. ¿Sí? Si necesitas apoyarte en el respaldo de la silla, lo podés hacer. Lo vamos a hacer inhalando y exhalando. Si no podés ir tan abajo, hacelo ahí ya. ¿Sí? Ahí, arriba, sin bajar tanto. Una vez que hayamos